Baixapa, pena ñamoñe Perú, ñane envía poco Arapeguá, Evagina Guaraní, ñane ñe'e, Omajea PM, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupivé, Pujo de Sazón, Radio Libre, 1200 AM, Rupivé. Cordial saludo a los oyentes de Radio Libre, 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados, Guaraní Ñaneñe'e, que llega a ustedes a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Si será David Galeano a Pomoinuta Peteñara Bopu Cuella Bebé. Vamos a acompañarle por espacio de una hora, de 6:30 a 7:30 se extiende nuestro programa, repito, todos los sábados, hoy en compañía de Claudia Inoue, quien es la responsable de poner al aire nuestro programa. Como siempre le agradecemos a ella, como también a los directores de la radio, al doctor Benjamín Fernández, a la señora Elisa Abogado, por este valioso espacio que brindan a la lengua guaraní y particularmente a la lengua guaraní a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Arape ñeñe'eta hetamba ipyahuvarehe oĩ vahína ko ñaneretãme ojejapo ñaneretãme oikóva ñaneretãme Guaraní ñe'ẽ rayhupápe, Guaraní ñe'ẽ rehehápe. Apeichavei marandu ambue mba'e upépe oikehína jaecha avei Guaraní metavarandu, castellano llega folclore, ñandereko, nuestra cultura. Peareje upéichava ñambohasata opavavépe umi marandu ipyahuvéva ikatu hag̃uáicha jaikuaami mba'épa ha moõpa ojejapo umi mba'e. Ko'ag̃aitehína jaguereko poteĩ aravo, mbohapýpa irundy aravo, y 6 de la mañana 34 minutos. Nuestro programa corresponde al sábado 17 de febrero de 2018. A la gente que quiera comunicarse con nosotros a Guaraní Ñaneñe'e pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88. Pueden también escribirnos al WhatsApp de la emisora al 0972 43 96 42, y a quienes quieran sintonizarnos a través de internet pueden hacerlo en www.radiolibre.com.py. Upéicharamo oĩramo Pendapytépe, mombe'uséva hemiandu, heiséva hembipota, ikatu orerenóitena ikatu pehai oréve peichahápe ñeñeha'ãta ñambohovaipaite umi mba'épe ikuaaséva térã aveípe ikatúta jaikuaaka umi mba'épe peguerekóva pe mombe'uséva Guaraní Ñaneñe'ẽ térã ñandereko ñandetavarandu rehegua. El programa nuestro va a cumplir en unos días más, en la primera semana de marzo, un año de estar al aire, y como mencionábamos la semana anterior, ese día vamos a traer algunos libros que queremos compartir con la audiencia, con la gente que pueda llamarnos ese día, y un poco dentro del ánimo de recordar o celebrar este primer año en Radio Libre. Entonces también hacer unos presentes, unos recordatorios a la gente que se comunique con nosotros, repito, telefónicamente o a través del WhatsApp. Hay también mucha gente que nos escribe en forma particular y a quienes siempre agradecemos, también por la gentileza de la radio. La versión grabada de nuestro programa es alojada en un sitio y de allí otra vez difundida a mucha gente que nos escucha con posterioridad, y esto es para nosotros muy importante porque también es una forma de obtener el retorno de la audiencia de Radio Libre. Ya dejáis de pico a mi jeta ñanera pisá ñanerendú a ambuete tanrupi hay Paraguay en esta maño o ape Ateneo va a pojarupi o jeta itrei sambujara mbojara también boicuera a cointe o ya pisacao endú a Guaraní Ñaneñe'ẽ a pisa yo mi ñanerendú a Argentina tena Brasil pe o jeta ñaneinú ñananguinú o mi pe ahí o Cuba Guaraní
o muy asaiba ñane guaraní ave ñane muy nueva co ñane envia pope. Entonces también desde nuestro programa, desde Guaraní Ñaneñe, extendemos nuestros saludos a todos los que nos siguen más allá de las fronteras, obviamente a todos los que lo hacen en nuestro país, pero también a los amigos que nos escuchan a través de internet y que están diseminados por todo el mundo, entre ellos los más próximos seguramente acá nuestros hermanos argentinos y brasileños. Je pibe guaisa mombe usepe imagina oñe pino botete be ya sea pi o uabe ya sea pues dice en marzo uabe Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní moñe pino también bo esiri piaju mera bo penda pute pe oñe mo arandu seba oñe bo katu puri seba hoy coa pona se ve a Guaraní y katu oñe boya Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní metera hoy kepe ñanduti dice en internet apevica tupe ahí Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní cursos de idioma guaraní 2018 apeyuju paiteta bebe momo paicatu pejo a peñemo arandú. Para quienes tengan interés o deseen aprender o estudiar el idioma guaraní en distintas modalidades, no solamente para el profesorado de lengua guaraní o una licenciatura, sino que para aquellos que quieran tener un conocimiento básico o para quienes, por ejemplo, solamente quieran hacer un curso de conversación. Lo mismo para los amigos extranjeros que una vez llegados a nuestro país sienten la necesidad de aprender el guaraní. Entonces, una recomendación que les hacemos desde una forma muy sencilla es acceder a al buscador de internet y allí escribir Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, cursos de idioma guaraní 2018. APP Yujuta, Jahuisa PM, Moopa, Amaban di Peicatu Peño Mongueta, y Catu Januesa PM, Ñepinupe, Boesiripeju. En los sitios que van a encontrar, también van a acceder a la información puntual, los lugares donde trabaja el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. No se olviden que estamos en 100 distritos de todo el Paraguay desde hace 33 años. Este año, en septiembre, el Ateneo cumple 33 años de su fundación y desde entonces hasta hoy trabajamos en 100 distritos del Paraguay formando recursos humanos preparados en materia de idioma guaraní. Y como les decía, al acceder a la información van a encontrar los nombres de los directores y directoras del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, sus números telefónicos y también sus direcciones de correo electrónico para formular las consultas que ustedes quieran con respecto a la duración, con respecto a la certificación y también con respecto a los costos. De hecho, ya habíamos mencionado para mucha gente que nos preguntó que el costo es único a nivel nacional, es una cuota bastante accesible de 180.000 guaraníes mensuales y ya en este caso pueden anotarse primero que nada con la cédula de identidad y luego la regional o el lugar donde estén estudiando les solicitará seguramente toda la otra documentación que en este caso es requerida, entre ellos por ejemplo para quienes van a hacer el curso de profesores o de licenciatura necesariamente el bachillerato concluido, el diploma del bachillerato y el certificado de estudios y repito algunos otros documentos. Para los cursos que no tienen el carácter de otorgar un grado académico, los cursos breves, los cursos de capacitación, de actualización, tienen como único requisito la presentación de la cédula de identidad y en este caso acercarse, como les decía, a la regional que sea de su preferencia, que les quede más cerca. La sede central del Ateneo está aquí en Fernando de la Mora, en zona sur, sobre la calle Julia Miranda Cueto, número 1721. Julia Miranda Cueto, 1721, entre R.I. Tres Corrales y Tonono. La atención es de 10 de la mañana a 15, de 10 a 15, repito, y para alguna consulta que quieran hacer, el teléfono es el 520-276. También pueden escribirnos al correo electrónico ateneoguaraní@tigo.com.py, ateneoguaraní@tigo.com.py.
Veisramo peajina amongua PM pe maranduika to hanguesa peñemboya a peñemorandu seramo guaranime peñemorandu hangua Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime a pepe pejenoivo tena pejaivo picoatama baisaba aracaete paño pregunta. Insisto que la fecha de inicio de estos cursos es desde el 2 de marzo. Desde el 2 de marzo y las frecuencias son las que ustedes pueden ver seguramente con los respectivos directores, acomodado al tiempo que ustedes tengan. También en esta semana me habían consultado sobre cuáles son las asignaturas y tenemos, por ejemplo, la parte de lectoescritura con el nombre de fonología guaraní. La persona que va a estudiar este curso básico que dura un año va a aprender a pronunciar y también a escribir en idioma guaraní. Aprender la pronunciación implica en este caso poder reproducir bien los fonemas que son característicos del guaraní, entre ellos, por ejemplo, algunos que no existen en castellano, como el caso del llamado por nosotros puso. El puso es una especie de apóstrofe que se utiliza en medio de dos vocales y que normalmente para aquellas personas que no son guaraní hablantes se convierte en una pequeña complicación al no poder hacer esa separación natural entre una vocal y otra. Y les doy un ejemplo, que yo diga boí, M-B larga O-I, boí, y que yo diga boí, boí. Boí, entre la O y la I ubicamos, para quienes a lo mejor por el nombre no reconozcan o les resulte medio rara la palabra puso, es una especie de coma suspendida en la parte superior y que va en medio de la O y la I, en este caso, bo-i. O cuando nosotros decimos en guaraní pea, pea este, ese aquel, pea o jotañanendive, por ejemplo, y pa, pa que es abrir, pa, peoquén, por ejemplo, o pa, también pa puede ser sacar, ¿verdad? En ese caso, entre la E y la A está la figura que les dije recién, un puso, y el reconocimiento de esos fonemas y el uso de esos fonemas es lo que la persona, por ejemplo, va a aprender a lo largo de un año. También tenemos, por ejemplo, un fonema único del guaraní que no existe en el castellano y, vuelvo a repetir, es privativo del guaraní prácticamente, que es voy a ser gráfico, voy a tratar de simplificar la cuestión y decirles, es la letra G, pero sobre la letra lleva la tilde que tiene la ñ, y esa letra en guaraní se llama G, que se diferencia de la G normal. La G normal es la G, ¿verdad? Para decir guatá, por ejemplo. Guatá, guapil, es la misma G que todos conocemos del castellano. Pero cuando yo digo muaje, o cuando yo digo muana, o digo han, mua, en ese caso es cuando utilizamos esta letra especial que es, repito, casi privativa del guaraní, porque no existen idiomas, por lo menos en el mundo, que tengan ese fonema y ese grafema. El decir fonema es el sonido, es un sonido único que fácilmente a un guaraní hablante que aprendió guaraní le resulta, no tiene ningún problema para emitir ese fonema. Repito, puede decir Chesipen Muana. Probablemente la persona que no está acostumbrada o que no aprendió a pronunciar la G va a decir Chesipe Guará. Y repito, la expresión es Muana. O por ejemplo, yo puedo decir Omuaje. Y si no utilizo la nasalidad o no sé pronunciar la nasalidad, la palabra saldría como oguaje, guaje. Y repito, la expresión guaraní es muaje. O también en el ejemplo que puse de janua. Si yo no le pongo la G nasal, va a decir jagua. O caru jagua. En este caso, repito, la expresión correcta es o caru janua. Entonces, al mencionarles, por ejemplo, el puso, o mencionarles esta G de guaraní, la idea es también hacerles entender que
tenemos, por ejemplo, sonidos que no existen en castellano. El otro caso también conocido seguramente ya por muchos es el de la I. La I, que es la sexta vocal del guaraní, que no existe en castellano. En castellano decimos A, E, I, O, U, y en guaraní es A, E, I, O, U, I. La I en este caso es el nombre del agua también en guaraní, entonces simplemente para asociarle. Siempre ese fonema le cuesta a la persona que no habla guaraní y hace lo que se llama la sustitución. La sustitución le permite decir en todo caso Iguazú y no decir Iguazú, que es la forma correcta. Iguazú, Foz de Iguazú, por ejemplo. La gente ya dice normalmente Foz de Iguazú. Y para aprender a pronunciar, y repito, para aprender a escribir, todas estas cuestiones son desarrolladas en un curso que es relativamente sencillo, muy práctico y que la persona en el trayecto de un corto tiempo puede aprender perfectamente a pronunciar y escribir el guaraní. Bueno, de esta forma estamos empezando nuestro programa de este sábado 17 de febrero de 2018. Queremos hacer llegar nuestras felicitaciones al querido amigo Manfredo Schreiber, que hoy cumple años. Está hoy apagando en Ambotire, Manfredo. Y entonces también en este caso empezamos nuestro programa con una hermosa, diríamos hasta una serenata, que es Despierta mi Angelina, de Emiliano R. Fernández. Vamos a escuchar seguidamente gracias a Claudia Hinojosa.